químicos y los ambientales también, pero más avanzados cuando vean en su diagrama de seriación, algunos tendrán transferencia de calor. Y en la transferencia de calor también llevamos esta parte de los materiales. En esa ocasión a mí me tocó diseñar una tubería y teníamos que dar el grosor del material, qué tipo de material, y dependiendo las especificaciones que el profesor nos dijera, era como teníamos que hacer el diseño. Por ejemplo, algunos querían que que la tubería fuera aislante de calor, otros que no, que el calor sí pudiera transmitirse, y para eso es muy importante esta parte de las estructuras de los materiales. Entonces, si no, no crean que todo se va a quedar hasta aquí. Incluso no sé si alguien observó en el manual, vienen unas tablas para diferenciar los tipos de polímeros. ¿Y qué creen? Que también se ve. ¿Por qué? Porque igual voy de nuevo, ya en los proyectos hay personas que quieren hacer énfasis a tipo de plásticos, a obtener, no sé de qué están hechas las fibras sintéticas, y ni modos, te tienen que ir a las pruebas y citar estas tablas para saber de qué tipo de plásticos. Igual si quieren sintetizar nuevos biopolímeros, pues también se tiene que venir para acá para ver de qué proteínas y las quiminas o qué grupo quieren utilizar. Entonces, dense cuenta que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo pueden ver a futuro. Y si no se acuerdan, pues no van a poder citar bien esto, o si no les va a pasar como a unas compañeras que las profesoras les dijeron, eso viene en tu materia del inicio de la carrera, y diga, ¿qué has estado haciendo todo este tiempo? Porque no lo sabías. Entonces, vamos a comenzar con la presentación. Profesora, ¿un civil en qué lo puede ocupar la estructura de las propiedades? Voy. Ah, sí, Sí, los civiles sí los ocupan sí, por las propiedades del cemento. También ocupan mucho esa parte de las propiedades. Es que, bueno, en proyectos, ah, antes de meter el proyecto de integración, te dan un pre para que tú inicies un proyecto chiquito en equipo, y te piden hacer equipo con diferentes licenciaturas. Entonces ahí pues todos ven todo, desde los civiles hasta los de compu, pero sí me parece que casi siempre los civiles lo utilizan más para las propiedades de la construcción que quieren utilizar, porque pues como saben, hay distintos tipos de cemento, o no sé si le añaden catalizadores, entonces modifican esas propiedades que van a utilizar, y entonces ustedes deben de saber diferenciar para qué, o sea, para qué material quieren algo, o sea, dependiendo las especificaciones que ustedes requieran, es lo que van a necesitar. Entonces sí lo ven, tal vez no lo ven tanto como los químicos, pero sí los llegan a ver. muchas gracias, profesora. Sí, de nada. ¿Ya se observa? Sí, Bien. Sí. ¿Recuerdan cuántas prácticas son, chicos? creo que son 9. Ya vamos en las 5 y en las 6. Ya nos faltan poquitas. Y bueno, ya estamos en el tema de polímeros, de adición y condensación. Tenemos los objetivos de la práctica, la verdad son muchos y me los voy a saltar un poquito.
Pero ¿qué son los polímeros? Como ya los mencionó sus compañeros, son compuestos químicos cuyas moléculas están formadas por grandes cadenas en las que se repite una unidad básica llamada monómero, llamado así una macromolécula a gran peso molecular, es decir, de un monómero tenemos muchas repeticiones que lo convierten a un polímero. Y pues para esto, para verlo rápido, porque en el otro grupo ya me pasó que me dicen como no se lo pueden imaginar, entonces voy a citar al metro de la Ciudad de México. ¿Y qué pasa? Un vagón del metro es un monómero. Entonces, todo el tren podría ser un polímero. Así de sencillo se puede dar un ejemplo para aquellos que a lo mejor todavía no captan esta idea de cómo es un polímero. Vamos, seguimos con los homopolímeros, que son polímeros, están formados por un solo tipo de monómero a lo largo de su cadena. Y es decir, el polímero está compuesto por una sola unidad, por un solo tipo de monómero. Y para esto también tenemos los copolímeros, que a diferencia del homopolímero, este está formado por más de dos tipos de monómeros. Seguimos con cómo se forman los polímeros. El proceso de unión de varios monómeros se le llama polimerización. Y existen varios métodos de polimerización: el crecimiento en cadena, donde los monómeros se unen a la cadena de uno en uno, y la polimerización de crecimiento en etapas. La formación de la cadena se puede dar entre la unión de dímeros, monómeros, tridímeros o incluso de cadenas largas que se unen para formar otra más larga. Tenemos la polimerización por adición y la de condensación. En la primera tenemos que los monómeros se unen a la cadena sin perder átomos, es decir, la masa del polímero es un múltiplo exacto de la masa del monómero, a diferencia de condensación, donde se caracteriza por la pérdida de una molécula pequeña a cada unión de dos monómeros, por ejemplo el agua y, como ya lo habíamos mencionado, el cloruro de hidrógeno. Ahora, los factores que determinan las propiedades de un polímero. Tenemos los grados de polimerización, que es el número de veces que se repite la unidad monomérica en una cadena. Este se puede calcular dividiendo el correspondiente promedio del peso molecular entre el peso de la unidad monomérica. Aumentar el grado de polimerización. Esto implica aumentar la temperatura de fusión del polímero y también aumentar las propiedades mecánicas. Tenemos también el grado de cristalinidad, que a medida en que las moléculas de los polímeros se cristalizan, depende de sus estructuras y de las magnitudes de las fuerzas de enlaces secundarios entre las cadenas de polímeros. Es decir, cuando mayor es la regularidad estructural y la simetría de la molécula del polímero, mayores son las fuerzas secundarias y mayor será la tendencia a la cristalización. Tenemos el grado de reticulación o entrecruzamiento. En este número de enlaces cruzados que podemos usar para promover una diferencia en las propiedades físicas de los polímeros, las densidades de reticulación muy elevadas pueden hacer que los materiales se vuelvan muy rígidos o vidrios, tales como la resina de fenol formaldehído. Los polímeros se caracterizan también por tener un grado de rigidez. Este grado de los polímeros es una medida cualitativa que describe la resistencia que ofrecen los materiales a las deformaciones elásticas. Ahora los vamos a clasificar, los polímeros. Como ya lo había mencionado una compañera, nos dice que los polímeros se podían clasificar en naturales y sintéticos. Sin embargo, también existen los semisintéticos. Los naturales, como su nombre lo dice, provienen de elementos de la naturaleza. Y pues tenemos los más simples, como son polisacáridos, proteínas, ácidos nucleicos, caucho, lignina
y también tenemos las otras como la quinina. Para los semisintéticos se obtienen por transformación de polímeros naturales, es decir, llevan un proceso no tan elaborado como los sintéticos, pero aún no se consideran totalmente naturales ni totalmente sintéticos. Para los sintéticos, estos sí se obtienen a partir de una forma industrial o también puede ser a forma laboratorio. Y unos ejemplos de esto es el nylon, el polietileno y el polietileno. Para la clasificación según su composición, como tenemos los homopolímeros y heteropolímeros. Esto es, ya se los había mencionado en unas diapositivas pasadas. Y bueno, seguimos como polímero, un tipo de polímero, y heteropolímero es lo que llamé copolímero y son distintos tipos de monómeros. Tenemos la cadena de copolímeros. ¿Cómo se dan? Se pueden dar de varias formas. La primera puede ser al azar, es decir, que los polímeros, los monómeros, los diferentes tipos se vengan, no sé, como cuentitas y un orden, la alternada, es decir, hay uno de un tipo, después la del otro y así sucesivamente. Tenemos en bloque y tenemos las que son también de forma injertada. Tenemos la clasificación según su estructura, las lineales, formado por monómeros disfuncionales, los ramificados, formados por monómeros disfuncionales, entrecruzados en cadenas lineales adyacentes unidas linealmente con enlaces covalentes, y las reticulares con cadenas ramificadas entrelazadas en las tres direcciones del espacio. Voy a tomar un poco de agua. Tenemos la clasificación según su comportamiento frente al calor, también ya lo platicamos un poquito. Tenemos los termoplásticos y los termoestables. Están formados por moléculas gigantes que no tienen eslabones fuertes entre ellas, lo que permite que puedan ser calentadas y moldeadas una y otra vez. Aquí tenemos la figura de los termoplásticos, que su cadena es lineal. Los termoestables se caracterizan por el entrecruzamiento de las largas cadenas que provocan que el material sea insoluble. Este no se funde y con el calor se torna duro y rígido. Yo quiero, ¿saben la diferencia entre estos dos? Uno es de adición y uno es de condensación. ¿Alguien que quiera contribuir a esto y nos diga cuál es cuál? ¿Nadie investigó esto? Me parece que no. Bueno, los termoplásticos son de adición y los termoestables de condensación. Ahora vamos con polímeros sintéticos. Estos son obtenidos en laboratorio o en la industria. Son creados por el hombre a partir de elementos propios de la naturaleza. Es decir, si tomamos en cuenta la forma del polímero, los podemos clasificar como polímeros lineales o polímeros entrecruzados. Tenemos los lineales, que se forman cuando el monómero que lo origina tiene dos puntos de ataque, de modo que la polimerización ocurre en una sola dirección, pero en ambos sentidos. Tenemos los entrecruzados, que los polímeros poseen estructura tridimensional, tienen cadenas de átomos más cortas que sirven como conectores entre las cadenas de polímeros más largas. Los termoplásticos o termohábiles, que son los polímeros de adición, es un material plástico a temperaturas relativamente altas, se vuelven deformables o flexibles y se endurecen en un estado de transmisión vítrea cuando se enfría lo suficiente. Pero usualmente estos plásticos son los que sí se pueden reciclar con altas temperaturas porque se vuelven moldeables.
tenemos la transición vítrea. Es la transición gradual y reversible en materiales amorfos, desde un estado vítreo duro y relativamente quebradizo a un estado viscoso o gomoso, a medida que aumenta la temperatura. La temperatura de transición vítrea es la temperatura a la cual las propiedades físicas de un polímero cambian de un material similar al cristal a las de un material elástico. Y la estructura de los polímeros de adición es que se componen de cadenas largas poliméricas. Estas pueden adoptar dos estructuras diferentes, siendo posible la existencia de ambas en un mismo material. Tenemos estructuras amorfas y la estructura micelar. En la amorfa tenemos propiedades elásticas y en la micelar propiedades mecánicas. Entre sus propiedades, pues se puede reciclar y reusar, buenos aislantes térmicos, maleables con el calentamiento, buena resistencia a la fluencia. Si tienen estructura amorfa tendrán excelente elasticidad. Si es cristalino, el material será muy fuerte. Y algunos ejemplos de estos son el polietileno, polipropileno, poliéster y nylon. Tenemos los termofijos o termoestables, que ya son los polímeros de condensación. Este es un polímero termofijo, es un prepolímero en estado viscoso que cambia irreversiblemente a un polímero infundible e insoluble por el medio de curado. Se obtiene en forma de dos resinas líquidas. Uno contiene los agentes de curado endurecedores y plastificantes y los otros materiales de relleno o reforzables. Y vamos al proceso de curado, el cual consiste en la polimerización cruzada mediante el reactivo bi o trifuncionales que al reaccionar con los grupos epoxi terminales y con los grupos oxidrilos interiores forman puentes en las cadenas, dando lugar a redes macromoleculares tridimensionales muy fuertes. Y aquí está el ejemplo de un prepolímero, lo podemos ver un poco desordenado, pero en el medio de curado ya tenemos una estructura entrelazada más ordenada. Y su estructura está hecha a base de cadenas moleculares conectadas entre sí por diferentes uniones a las que se les conoce como reticulación. Es decir, cuando vemos nuestras estructuras cristalinas, cuando se unen, estas tenemos vértices. Entonces algo muy similar pasa en este tipo de estructuras. Pues, aquí donde se unen estas líneas no se llaman vértices, pero son como nuditos. Es como si hiciéramos un nudo en una cuerda y algo así ocurre en estas moléculas. Y bueno, tenemos propiedades, son insolubles, muy rígidos, capaces de soportar temperaturas altas, no pueden ser refundidos, tienen alta resistencia mecánica y física, pero son quebradizos. Y tenemos también ejemplos como el poliuretano, la baquelita, resina epóxica y la melamina. Y bueno, la práctica nos habla del sistema de codificación, que es un medio para identificar los residuos plásticos de botellas y contenedores que usamos cotidianamente. Y este sistema tiene más de 20 años. A ver, alguien que me diga los primeros tres, ¿cómo se llaman cada uno? Uno, los primeros tres y otro del 4 al 6. El primero no es poliestireno tereftalato, algo así. Ajá. El segundo no me acuerdo, pero el tercero es el cloruro de polivinilo. Ah, sí, muy bien. ¿Te sabes otro? El quinto es polipropileno y el sexto poliestireno. Muy bien. ¿Alguien se sabe el dos?
El segundo Es polietileno de alta densidad. El cuarto es polietileno de baja densidad. Muy bien. Ay, se me olvidó tu nombre. ¿Eres Silvia? Yo, No. Velázquez Márquez Silvia, sí. Sí, gracias. Sí, muy bien, como ya lo dijeron sus compañeras, el primero es tereptalato de polietileno, el segundo es polietileno de alta densidad, tercero, cloruro de polivinilo, cuarto, polietileno de baja densidad, 5, polipropileno, el 6 es el poliestireno, y el 7 son otros tipos de plástico, pero en general son la combinación de estos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Y los métodos generales para obtener polímeros. Como ya lo mencionamos, la polimerización es prácticamente el proceso que nos va a llevar a que un monómero se convierta en polímero. Y este se da cuando la molécula de monómero pasa a formar parte del polímero sin pérdida de átomos, es decir, que la composición química de la cadena es igual a la suma de las composiciones químicas de los monómeros que la conforman, por lo cual durante la polimerización por adición no se generan subproductos. La polimerización por condensación es una policondensación. La molécula de monómero pierde átomos cuando pasa a formar parte del polímero. Por lo general se pierde una molécula pequeña, por lo cual en la polimerización por condensación se generan subproductos. Vamos a la polimerización por vía radicales libres. En la etapa de iniciación, la generación de radicales libres, los cuales pueden ser formados mediante diferentes tipos de reacciones. Como ejemplo, se puede presentar la generación de radicales mediante una disociación homolítica de un compuesto iniciador, que da como resultado dos fragmentos en la que cada uno tiene un electrón no apareado. Tenemos la segunda fase de la iniciación o segunda reacción, la adición del radical libre a una molécula de monómero M para producir un radical polimérico de tamaño 1. Esta adición se lleva a cabo para que el monómero vinílico tiene un par electrónico susceptible a ser atacado por un radical libre. Es decir, tenemos este grupo que tiene un benceno y tenemos un monómero con doble enlace. ¿Qué pasa con nuestro radical libre? Va a llegar a romper el enlace y aquí lo observamos que ya tenemos nuestra primera repetición para el polímero. Vamos con la propagación, que consiste en la adición sucesiva del monómero, cada adición transformada al radical en otro radical, pero con un tamaño mayor por una unidad. Es decir, ya tenemos de forma secuencial nuestro monómero. Prácticamente esa estructura sería esta, pero me parece que es el etileno. Este etileno se va a repetir n veces. Vamos por la polimerización y llegamos a la etapa de terminación. Es la forma más común de terminación, es cuando se encuentran dos radicales poliméricos. En esta reacción biomolecular de terminación puede seguir dos caminos, es decir, hay dos tipos de terminación. La primera es por combinación y la segunda es por desproporción. La de combinación quiere decir que tenemos un tipo de polímero que está compuesta por NM, que serían los reactivos, pero en la desproporción tenemos dos tipos de polímeros, uno que se llevó el camino del reactivo N y la otra que se llevó el reactivo M. Vamos a los mecanismos polar o iónicos, que son de dos tipos, la catiónica y la aniónica, y adicionan los monómeros a través de la formación de iones en la cadena. Algunos compuestos vinílicos polimerizan mejor a través de intermediarios catiónicos y otros a través de aniones.
la polimerización catiónica. Los intermediarios por cationes en lugar de radicales libres, como ejemplo, se ilustra la polimerización del isobuteno con un catalizador iniciador, como se describe a continuación. Aquí tenemos la reacción de polimerización catiónica. Tenemos la primera etapa, que es la iniciación. Tenemos un hidrógeno, el cual va a llegar, y se me perdió el indicador. Aquí está, llega a este buteno y rompe el doble enlace que debería de estar por aquí. No, aquí está nuestro hidrógeno y aquí está nuestro doble enlace. Lo rompe y se convierte, tenemos la primera estructura a la propagación, y ya después llegamos a la propagación, donde esta estructura se va a repetir, como ya lo mencioné, n veces, y ya llegamos a la terminación, donde pues prácticamente tenemos el polímero ya compuesto en su totalidad. Tenemos la polimerización aniónica, donde favorecen constituyentes que retiran y estabilizan electrones en un monómero, y la polimerización ocurre a través de intermediarios carboiónicos y se pueden usar como catalizador con un compuesto organometálico. Y como ejemplo tenemos esta polimerización de acrylonitrilo. Disculpen, pero parece trabalenguas de repente. Y pasa lo mismo, tenemos un litio y va a romper nuestro enlace. Después tenemos nuestra reacción con nuestra propagación, que ya sería esta parte de aquí, y la terminación, que es nuestro polímero terminado. Y ya llegamos por la parte de los elastómeros. ¿Alguien me quiere decir qué es un elastómero? ¿Es polímero de qué? Eso lo dije al inicio cuando participaron y mencionaron los elastómeros. Y yo dije de qué tipo. ¿De adición? Sí, muy bien. ¿Quién es? Juliet de Ríos Ayala. Ajá, estos son polímeros de adición. Son sintéticos que poseen elasticidad. Son polímeros de adición que tienen un comportamiento intermedio entre los polímeros termoplásticos y los termofijos. Pero lo más importante es que tienen la capacidad de deformarse elásticamente en alto grado. Y un ejemplo de esto, pues tenemos el hule vulcanizado, y a al cual se le añade azufre, pero no en mucha proporción, solo debe tener de 2 a 8% para que puede ser elástico. Pero si agregamos más azufre, entre el 30 o 50% de azufre, este producto no sería elástico y sería llamado vulcanita o ebonita. Y aquí están las referencias que yo utilicé. Pero ahora vamos a ver un poquito la presentación del profe. ¿Ya han estado revisando las presentaciones? ¿Sí? Igual el profe menciona los objetivos de la práctica y nos dice las propiedades de los polímeros. Nos dice esto que ya habían mencionado, que tienen alto peso molecular. ¿Por qué? Porque pues son cadenas grandes. Tienen distribución de pesos moleculares, son cristalinos y tienen grado de ramificación, o sea, tienen aspectos estructurales. Nos menciona a los termoplásticos, que son largas moléculas lineales, no ramificadas, unidas por enlaces secundarios, tienen alta fluidez entre cadenas, se funden, son moldeables por calentamiento o presión, polimerización por adición,
moderadamente constante, son estables, tienen propiedades mecánicas estables y tienen resistencia al calor y son translúcidos. Bueno, dados ejemplos. Con razón se me había perdido. Bueno, vamos al grado de cristalinidad, como ya lo habíamos mencionado, es decir, es de ciertos polímeros, hay regiones amorfas y regiones cristalinas, y de esto va a depender sus propiedades. Tenemos la cristalinidad que se manifiesta por una alta densidad respecto al polímero amorfo, tiene alta resistencia mecánica y rigidez, tiene alta resistencia a la deformación por calor, disminuye de la transparencia respecto al polímero amorfo, disminuye la permeabilidad de los gases y aumenta la resistencia química, es decir, que no son tan solubles al disolverse, pero también una característica muy importante de los polímeros en general es que tienen resistencia química. ¿Por qué? Porque no son susceptibles a la corrosión. Y llegamos a la configuración de cadenas poliméricas. Son estructuras monoméricas complejas con bajo grado de cristalinidad. Tenemos polímeros lineales con alto grado de empaquetamiento y también alto grado de cristalinidad. Y llegamos a los polímeros ramificados con bajo grado de cristalinidad, con carbonos asimétricos, tácticos, amorfos, y tenemos los isotácticos y los polímeros por condensación lineales. Llegamos al grado de cristalinidad o polímero cristalino, es como les mencioné, es decir, estos tienen una región amorfa y también tienen una región cristalina, y de esto depende también de sus porcentajes. Se clasifican por una cristalinidad elevada, media y baja. Para la elevada son mayores al 70%, en la media tenemos entre el 40 al 70 y la baja del 25 al 40, y tenemos los ejemplos. Y tenemos propiedades de aspectos estructurales. Primero es que son ramificados, hay algunos que son entrecruzados, tenemos que son tenaces, secuencia en copolímeros, es decir, varios polímeros, y estados conformacionales. De estos ahorita en las siguientes diapositivas va a quedar un poco más claro. Y tenemos los ejemplos de los polímeros lineales, los ramificados ya también se los había mencionado, y los polímeros entrecruzados. El grado de ramificación se manifiesta por una baja de la cristalinidad, baja de la densidad aparente, baja de la resistencia mecánica y rigidez. También tenemos la disminución del intervalo de temperaturas de uso y fusión, un aumento en el alargamiento y aumento en la resistencia de impacto, incluso a bajas temperaturas. Vamos con la síntesis de polímeros. Tenemos la tacticidad o regularidad, que es la configuración. Tenemos la isotáctico, donde tenemos es una disposición donde todos los sustituyentes están en un mismo lado de la cadena. Son las moléculas estas verdes, todas se van hacia un lado. El sindotáctico es una arriba, una abajo, son alternadas, y el atáctico tenemos de forma aleatoria. Vamos a estados conformacionales.
que es cambio formacional, es la flexibilidad de la cadena. Cambio en la posición de un sustituyente por rotación de un enlace sencillo. La flexibilidad disminuye si los constituyentes son voluminosos, hay entrecruzamiento, etcétera, cualquier cosa que dificulte la rotación molecular. Es decir, prácticamente lo que estamos hablando es de la forma en la que están rotando nuestras moléculas. Síntesis de polímeros. Tenemos la cristalinidad en los polímeros. Polímero cristalino tiene regiones amorfas y regiones cristalinas, y de esta va a depender sus propiedades con un aumento de la cristalinidad. La cristalización es un alto grado de empaquetamiento y la densidad del polímero cristalino será mayor a la del polímero amorfo. Tenemos la síntesis de polímeros, cristalinidad en los polímeros, tenemos las zonas amorfas que se ven así como muchos hilos, como cuando tenemos los hilos para coser y todos están todos hechos bolita, y las zonas cristalinas pues se observa que pues tienen, no están muy bien hechas, pero se ve más alineada y se forma en grado de disolución, alto grado de cristalización. Tenemos la velocidad de enfriamiento en la solidificación y configuración de cadenas poliméricas. Y aquí tenemos el comportamiento térmico, que son las cadenas inmovilizadas por polímero rígido. Tenemos movimientos de segmentos en zona amorfa y movimientos de segmentos en zonas amorfa y cristalina. Y es como les había mencionado ya un compañero, es que dependiendo el estado del polímero es debido también a su temperatura. Por ejemplo, tenemos una temperatura que se puede decir algo baja, es una temperatura baja. Tenemos el grado de estado sólido, llegamos a una temperatura que se puede decir que es como media. Esta va a ser gomosa, y después tenemos la que ya es como en estado líquido, como ya se empieza a fundir nuestro polímero. Y características y propiedades generales. Las ventajas es que de los polímeros tienen fácil procesado, elevada ductilidad, productos ligeros, aislantes térmicos, aislantes eléctricos, y tienen elevada resistencia a la corrosión. Tenemos las aplicaciones, son productos de elevado consumo para neumáticos, plásticos para embalaje, industria automotriz, aeronáutica y aeroespacial. Construcción, también tenemos para la construcción, recubrimiento de cables, tuberías, recipientes y recubrimientos. Seguimos con los termoplásticos, que son largas moléculas lineales no ramificadas unidas por enlaces secundarios. Tienen alta fluidez entre cadenas, se funden, son moldeables por calentamiento y opresión, manteniendo la forma. Tenemos la polimerización por adición, moderado constante, son aceptables propiedades mecánicas y resistencia al calor, son translúcidos, y tenemos uso común como el del PVC, polietileno de alta y baja densidad, polipropileno, poliestireno. Los termoestables, que serían los termofijos, son estructuras muy entrecruzadas unidas por enlaces covalentes. Tienen poliadición, no se funden, no son solubles, y la polimerización por condensación. Y los elastómeros tienen estructuras poco entrecruzadas unidas por enlaces covalentes, no son solubles pero se hinchan, y estos no se funden. Y vamos por los polímeros, que son termoplásticos, termoestables y elastómeros. En presencia de calor, los termoplásticos se funden, los termoestables no se funden y los elastómeros no se funden con los disolventes.
Los termoplásticos son solubles, termoestables insolubles, elastómeros solubles, pero se hinchan. En las estructuras de los termoplásticos son lineales, termoestables entrecruzados y elastómeros poco entrecruzados. La cristalinidad para los termoplásticos son amorfos o cristalinos, los termoestables amorfos y los elastómeros amorfos. Propiedades mecánicas son rígidos para los termoplásticos a una temperatura ambiente. Para los termoestables esos son rígidos siempre. Y para los elastómeros tienen bajas propiedades mecánicas. Y tenemos para los termoplásticos el procesado sin reacción química, los termoestables tienen reacción química y los elastómeros tienen reacción química. Y aquí están algunos ejemplos de estos. Y ya nos menciona su bibliografía. Listo, chicos. ¿Alguien quiere decir una conclusión sobre la práctica? Díganme qué opinan de la práctica. Que estuviera chido que la practicáramos en laboratorio. Sí, estaría padre, ¿verdad? Pero a ver, cuéntame, ¿en qué consiste la polimerización? Es que no recuerdo muy bien porque hay algunas partes que me confundía y las decidí ya no leer porque no me podía imaginarlas todas. ¿En qué te confundiste? Es que en los materiales, perdón, es que en los materiales tenía, bueno, no lo alcancé a leer por completo porque además la presión del tiempo, em, pero por lo que alcancé a ver es que íbamos a, mm, a ver casi las estructuras de cada polímero, pero no le tomé ahora sí mucha, vamos a decirlo así, mucha atención. Es Ok. que, pero si estuviera, es que dicen que sí es muy, son muy chidas estas prácticas, cómo se ven las estructuras y todo eso, y pues leerlo no es igual a hacerlo y todo eso. Ok. ¿Alguien leyó la práctica? ¿Sabe qué se iba a hacer en la práctica Sí, 5? ¿Qué se iba a sí. hacer? Se iba a hacer un recubrimiento de poliestireno. Eran dos experimentos, por así decirlo. En la primera íbamos a hacer un recubrimiento de poliestireno a partir de unicel, bueno, de poliestireno. Y Sí, en el segundo apartado íbamos a obtener caucho. Íbamos a transformarlo a partir de látex. sí. Y luego que alguien sabe qué se iba a Ah, hacer con estas. sí. Bueno, en el primero, este, la formación de la película de poliestireno, íbamos a colocar 6 esferas de unicel en un vaso de precipitados y con acetato de etilo íbamos a disolverlo. Y después íbamos a verter lo disolvido en un vidrio de reloj y llevarlo a la campana de extracción para evaporarlo, el acetato de etilo, hasta que solamente quedara una película. Y vamos a hacer pruebas de calor y íbamos a observar si el polímero de unicel se funde o no. También pruebas de solubilidad y de aislamiento térmico. Ah, muy bien. Tú sí leíste la práctica. ¿Alguien leyó las 6? ¿Nadie? ¿Alguien que me diga qué se iba a hacer en las 6? Ya me di cuenta que no las leí, chicos. Entonces yo creo que vamos a agregar algo.
para que las comiencen a leer. A las 6 sí que no la leí. Yo creo que voy a empezar a pedir diagramas de flujo. No estoy segura, le voy a comentar al doctor, pero yo creo que vamos a empezar a hacer diagramas de flujo. Alguien que me diga, a ver, la película es de poliestireno y el caucho que se va a obtener, pues también es un polímero, ¿no? Pero yo quiero que me digan qué tipo de polímero es cuál. El poliestireno cuál es y el caucho cuál es. ¿El caucho no sería un elastómero? Muy bien, a ver, alguien que no estaba, Michelle. ¿El poliestireno qué es? ¿Polímero de qué? Michelle Anairam. Jordi, ¿tú sí sabes? Es de adición. Muy bien, sí es de adición. Ahora vamos con David Felipe. Tú me vas a decir las 3 etapas de la polimerización. Lucero, 3 etapas de la polimerización. Yo, profe, yo soy David, perdón. Ah, perdón. Ok, Me pegó. David. Yo, serían, no sé si esté bien, creo que es activación y la otra era, algo de propagación y no recuerdo la otra. No recuerdo Daniel. la otra, profe. Terminación, Daniela. creo. Ah, exactamente. Terminación, iniciación, Ah, iba a propagación decirlo. y terminación. A ver, Daniela, sí. como levantaste la mano, ¿qué se necesita para que se lleve a cabo la reacción? No sé. ¿No? No. ¿Alguien? Carlos Omar. Ajá, pero Se ¿cómo? inicia debido a la presencia de moléculas distintas del monómero, llamados iniciador, que con facilidad se descomponen, formando radicales libres. Sí, muy bien, sí, también son por radicales libres, pero también son por cationes o aniones. Entonces, ¿qué pasa con esta parte? Se tiene que agregar un iniciador. Es decir, para que pueda iniciar la reacción se necesita un agente externo al cual le llamamos iniciador. Este va a romper el doble enlace que tiene el monómero, llega la propagación y por último, en la terminación, ¿qué creen que pase? Una pregunta. Sí, En lo que dijo que se llamaba iniciador, ¿no es lo de peróxidos orgánicos? sí, es los peróxidos, por ejemplo, ¿recuerdan qué grupo tiene el peróxido? OH. ¿Con qué carga? -2, ¿no? ¿Quién dijo? -2, Denise. Ajá, tiene menos, es decir, que es un anión. Ok. Ajá, entonces sí es cuando llegan peróxidos, o también se pueden agregar ácidos. Y en la terminación, ¿qué creen que pase? Se interrumpe el proceso de propagación. Exactamente, sí se interrumpe, pero a partir de inhibidores. Okay. Sí,
sí, bien. Aquí sí, ya en la terminación, así, en la en la polimerización en general, pues, ¿qué necesitamos? Un iniciador y un inhibidor. ¿Para qué? Para que se inicie la reacción y para que esta se termine. Y pues ya, sería eso. A ver, ¿alguien me quiere decir lo que entendió de la práctica? O bueno, del tema. Que los polímeros forman son importantes para, no sé, la sociedad porque han ido reemplazando diversos materiales gracias a su bajo costo y a que algunos son fáciles de elaborar, pero que también como uso excesivo bueno, de manera general, el uso excesivo de algunos polímeros, no sé, como plásticos, y gracias a su mal uso, como que ha afectado al ambiente más que nada, porque su mal manejo puede llegar a tener un mal impacto y que debe de manejarse de una manera responsable y utilizarse en cosas importantes porque puede utilizarse en diversos, no sé, industrias o áreas como, no sé, en la medicina, parece que he leído. Sí, muy bien. Bueno, los plásticos ya lo tenemos en todos lados, ¿no? Ya casi nosotros nos estamos haciendo de plástico debido a tantas cosas que comemos, pero eso no es lo importante. Como ya lo mencionó Kylie, sí hay una importancia en esto por el hecho de que los plásticos están llegando a lugares donde no debían de estar. Eso nos lo dice la práctica, nos dice que, cuando nos menciona que dos tipos de polímeros naturales y sintéticos, de acuerdo a su origen, nos menciona cuál de estos son degradables o bien ¿alguien me puede decir cuál de estos son degradables? Eso lo menciona en la práctica. ¿Saben cuáles de los dos? Jordi, ¿Cuáles son? ¿cuáles son degradables? ¿Los naturales o sintéticos? ¿Los de origen natural o los sintéticos? Naturales. Serían los naturales. ¿Sí? ¿Seguros? Pero se han hecho materiales sintéticos porque, o sea, no, bueno, no obviamente 100% biodegradables, pero pues sí materiales o plásticos hechos de manera artificial, pero que sean biodegradables. En la práctica, que los polímeros sintéticos no son biodegradables, tanto los lineales como los entrelazados. Muy bien, sí, no, en la práctica nos dicen esto, que los de origen natural y los de origen sintético, ninguno de los dos son degradables, o no a corto tiempo. ¿Qué cosas, no? Ninguno de los dos son degradables. Entonces aquí nos hace alucir a que nosotros como ingenieros tenemos que, si nos vamos al área de materiales, a una investigación, podemos hacer biopolímeros, pero tenemos que tener en cuenta esto, que no porque algo venga de la naturaleza quiere decir que es degradable. Entonces, a ver, alguien que me diga, ahorita está de moda esto de los biopolímeros. A ver, ¿de dónde creen que se obtienen las estructuras de estos polímeros? O sea, aquí lo mencioné. ¿Alguien sabe? Se sacan del maíz y del aguacate, luego sacan los biopolímeros. A ver, ¿alguien sabe de dónde se obtienen?
¿Alguien tiene curiosidad? Yo una vez leí, bueno, que el ADN contiene de hecho estas cadenas de polímeros, ¿no? Sí, se vienen, con, ya dijimos, ¿no? Vienen de la naturaleza, pero los biopolímeros que ahorita se están sacando, se sacan mucho del ADN, del ARN y como muchos otros de origen natural, pero que no son degradables, también se obtienen de proteínas, de quiminas, de amidas. Entonces, o sea, no son totalmente naturales porque llevan un proceso, ¿no? Pero, o sea, no los hace, le agregan, hacen una modificación, lo cual los hace compostables, vamos a decirlo compostables. ¿Por qué? Porque un término degradable, un término biodegradable significa que se degrada con el tiempo. ¿Y qué es esto? Pues todos nos degradamos, ¿no? Hasta nosotros nos arrugamos y nos corroemos con todo, ¿no? Entonces, pues esto pasa con los plásticos. Los plásticos tal vez no se degradan en un corto tiempo, pero al plazo que van, o sea, se hacen microplásticos y eso es un término degradable. Entonces, ya los nuevos biopolímeros pues ya se hacen con síntesis diferentes y los vuelven biodegradables o compostables. Ya está de moda compostables, hay que decir el nuevo término porque sería el término correcto, pero hasta ahí vamos. Y bueno, a ver, alguien que me diga importancia de los plásticos, de los polímeros. Pues los polímeros podría ser que cada uno tiene distintas propiedades, entonces se le pueden dar, dependiendo del tipo, muchos usos. Pues sí, exactamente. O sea, están en todos lados. Ya, que o sea, ustedes voltean y su celular tiene plástico. Las botellas tienen plástico. La ropa ya es más plástico que algodón. ¿Qué más? Pues todo ya, todos los aparatos eléctricos, los autos, los aviones, ya donde miremos hay plástico. Entonces, el plástico es muy, muy importante para nosotros. Y como ya lo vieron los civiles, también en la industria de la construcción, también ahí se utilizan los plásticos. Entonces, bueno, sería todo de mi parte, chicos. Sí, les comento, voy a subir una presentación que mandó el profesor, es de más de 100 diapositivas, y como que yo, no sé, no estoy segura de que lo revisen, yo creo que voy a dejar un cuestionario. Yo creo que voy a poner un cuestionario ahora sí que para fomentar la lectura de estas diapositivas. Entonces, de todas las tareas que vamos a entregar en esta semana van a ser el ensayo de la próxima semana, que creo que es cerámicos, Ajá, materiales junto cerámicos. con los dibujos de sus materiales, el cuestionario de las dos prácticas que vimos, Sí, el cuestionario de cada una. ajá. Sí, estos cuestionarios sí están un poco largos. Ok. Y aparte del cuestionario que usted nos va a dejar. Sí, para la presentación. Yo creo, bueno, la verdad, les voy a dejar el cuestionario, la presentación y el ensayo de la próxima práctica para el martes. Los otros dos cuestionarios se los voy a dejar para el jueves. ¿Les parece? Sí, Ok. Sale, chicos, nos vemos la siguiente semana. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buen día. Buenas tardes.